días, jóvenes. El día de hoy continuamos con las clases de Historia de México 1 y ahora empezaremos a abordar un nuevo tema del bloque número 3 que hace relación o hace referencia a la conquista de México Tenochtitlan. Ya lo veremos. Enmarcado en esta división de la historia que ya habíamos hecho, en la que decíamos que tocaríamos temas acerca de la etapa lítica en México, lo cual ya hicimos cuando vimos el protoneolítico, el cenolítico, el arqueolítico, que tocaríamos temas en relación a la época prehispánica, cuando nosotros analizamos e hicimos el cuadro comparativo de las diferentes culturas que se desarrollaron en nuestro país, específicamente en Mesoamérica. Eso quiero que quede bien claro y que cuando diga Mesoamérica ustedes ya lo tengan en la mente, en donde veíamos que todas estas culturas tienen, en realidad no crecen separadas, sino que tienen una interrelación, se comunican, comercian, comparten distintos aspectos culturales que al fin y al cabo están presentes en lo que nosotros hoy conocemos como mexicanos. Después tocamos el tema del encuentro de América, que también decíamos que hay una disputa entre si se debe de llamar encuentro o descubrimiento, que nosotros no íbamos a caer en ese juego. Y entonces tocamos el tema del descubrimiento de América en el video pasado y otras exploraciones con la tarea que ustedes me deben entregar acerca de las rutas que exploraron gente como Diego de Velázquez, como Francisco Hernández de Córdoba, como Juan de Grijalva y al final de cuentas don Hernán Cortés. Pues bien, el día de hoy trataremos de ver qué pasó en estas épocas de 1519 a 1521. Antes de empezar con el relato de la conquista, a mí me gustaría que este periodo histórico lo viéramos desde dos ángulos. Primero, el ángulo en el que los europeos vivían, y ya después ustedes estudiarán el ángulo desde el que los indígenas lo observaron con la actividad final de este bloque, que es leer un libro que, por demás está decirlo, es prácticamente un bestseller, ¿no?, a nivel internacional, libro traducido a un sinfín de idiomas, inclusive el chino últimamente, en el que se narra la visión de la conquista, pero no ahora una visión española, sino una visión indígena. Pues bien, empecemos con circunscribir este hecho en términos europeos. La conquista se da en un periodo en donde Europa tenía tres características. Una es la característica prácticamente económica, y en la que Europa se había adentrado a un sistema económico que nosotros conocemos como mercantilismo. El mercantilismo tenía un objetivo: tener mucha riqueza, que significaba igualmente mucho poder. ¿Cómo se alcanzaba la riqueza? Por medio de metales preciosos, oro y plata específicamente. Así que el objetivo de esta época para los europeos era: donde hubiese oro y plata, allí hay que ir. ¿Por qué? Porque eso me da poder. Esa es la primera parte, para que vayamos entendiendo a qué venían los españoles. El segundo elemento que caracterizaba a la Europa de esta época es decir, la Europa del siglo XV, es la formación de imperios. Es decir, si yo tengo mucho oro
y ya tengo mucho poder, entonces tengo la posibilidad de formar un imperio que abarque más, y entre más abarca, entre más tiene, pues seguramente encontraré más riqueza y obviamente tendré más poder. Y entonces empiezan a surgir imperios enormes como el de Inglaterra, como el de Francia, como el de Holanda, como el de Portugal, y jóvenes como el de España. Probablemente conozcan los chocolates que llaman Carlos V, y es que España durante un cierto periodo, durante este periodo, tenía un rey que era Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Este Carlos V tenía un dicho: en mis terrenos el sol no se pone. Es decir, que nunca había noche en los terrenos que él tenía, y es que eso es bien importante, significa que el poder, la inmensidad de su imperio era enorme, con posesiones en Europa y casi prácticamente toda América. La formación de imperios es la segunda realidad europea. Y la tercera realidad europea era la religiosa. Ya habíamos visto en el video anterior que los árabes, con su cultura y con su religión que se llama Islam, se habían extendido por todo el norte de África, por una buena parte de Asia e incluso por zonas europeas. La Iglesia Católica veía mermados sus ingresos y también veía amenazada su fe. De modo tal que la Iglesia Católica, igual que como país, como un imperio, pretendía encontrar en los nuevos descubrimientos jóvenes la oportunidad de acrecentar sus filas eclesiásticas, es decir, de aumentar sus feligreses, de aumentar la gente que creyera en la religión católica. Y con la conquista, jóvenes, obviamente lo logró. Si no, vean a su alrededor y pregúntense cuántos católicos existen en relación a otras sectas o a otros grupos religiosos. Entendiendo estos tres puntos, entonces podemos pasar a los hechos que acontecieron a partir de 1519. Pues bien, Hernán Cortés, por órdenes de Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, viene y hace una exploración a tierras mexicanas. Cuando llega a tierras mexicanas, el primer lugar que pisa es Quintana Roo. Allí tiene contacto con algunos grupos mayas. De estos grupos mayas hay una tal de suerte, jóvenes, en esta exploración, porque de estos grupos mayas resulta que en una de esas tantas expediciones pasadas, un barco había naufragado y habían sobrevivido dos personajes, uno de apellido Guerrero y otro señor que se llamaba Jerónimo de Aguilar. A Diego de Guerrero no le había ido mal, se había casado con una mujer que tenía cierto rango en la sociedad maya, de modo tal que pues lo habían adoptado, había tenido hijos, ya tenía tierras y pues le iba bien. Cuando llegó Hernán Cortés, Guerrero desintió, es decir, no quiso seguirlo y dijo: no, pues yo estoy bien, yo aquí me quedo. Sin embargo, Jerónimo de Aguilar no le fue muy bien. Era una especie de esclavo, estaba sometido a trabajos, y le dijo a Hernán Cortés: pues yo me voy contigo. ¿Cuál era la ventaja de este Jerónimo de Aguilar? Que durante los años que ya había pasado aquí, en la península de Yucatán, había aprendido a hablar maya. Así que este hombre sabía hablar maya y sabía hablar español. Pues eso está muy bien. Después de visitar la península de Yucatán, bajan hacia Tabasco, y en Tabasco Hernán Cortés se entrevista con el cacique del lugar, y el cacique del lugar, para no tener problemas con ellos, después de alguna escaramuza, decide regalarle
20 esclavas. Dentro de estas 20 esclavas existía una mujer, dicen que de notable belleza, dicen los cronistas que de notable belleza, pero sobre todo de notable inteligencia. Este hombre, que se llama Bernal Díaz del Castillo, dice de la Malinche, de esta mujer, que era entremetida y desenvuelta. Y es que debió llamarles mucho la atención, de modo tal que lo primero que hacen los frailes que venían con Hernán Cortés es bautizar a estas mujeres y ponerle diferentes nombres. A esta mujer la han bautizado como Marina. Los indígenas no pueden pronunciar Marina por la misma lengua que hablan, y entonces le empiezan a decir Malintzin, ¿no? Y los españoles no pueden pronunciar bien Malintzin, y entonces le empiezan a decir Malinche. Entonces, era de nombre Marina, los indígenas le empezaron a conocer como Malintzin, y los españoles le dicen Malinche. Esto es bien importante, antes de decir, bueno, ¿por qué siempre suena la Malinche? La Malinche suena por su importancia histórica. Ya habíamos dicho que Jerónimo de Aguilar sabe hablar español y maya. Pues resulta que la Malinche, o Marina, sabe hablar maya y náhuatl. Así que esta fortuna a quien le conviene es Hernán Cortés. Cuando se encuentra Hernán Cortés con cualquier grupo indígena, generalmente los grupos indígenas ya hablaban náhuatl por la expansión mexica, entonces Marina o la Malinche le traducía del náhuatl al maya, y Jerónimo de Aguilar del maya al español, y así es como podía entender Hernán Cortés. Muy pronto, cuando llega a Veracruz, Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz, desobedece a partir de entonces las órdenes de Diego de Velázquez y empieza a internarse a territorio mexicano propiamente, en busca de México Tenochtitlan, del cual le habían hablado cosas maravillosas. Hernán Cortés era un hombre astuto, inteligente, pero muy ambicioso. Y ahí es donde comprobamos. Bueno, ¿por qué era ambicioso? Por lo que les dije al principio. Es decir, en esta época el oro y la plata representaba poder y representaba categoría. Hay algunas cosas que tengo que decirles en torno a la conquista, ¿no? Cuando hablemos de conquista, jóvenes, nosotros no nos tenemos que imaginar el hecho de que nuestro país, México, ¿no?, con 1.958.201 kilómetros cuadrados, no estamos hablando del México actual. Estamos hablando de esta zona prácticamente de Mesoamérica que los mexicas controlaban. Y cuando hablamos de conquista, nosotros nos referimos específicamente, o así nos tenemos que referir, específicamente a la conquista de México Tenochtitlan. Porque luego dicen, y algunos así lo enseñan, que la conquista duró de 1519 a 1521. No, jóvenes, eso es una mentira. La conquista no ha durado de 1519 a 1521, porque ese solo fue el lapso en donde los españoles, y esta es otra mentira, donde los españoles conquistaron, y ahorita la vamos a ver, donde los españoles conquistaron México Tenochtitlan. Entonces, la conquista de todo el territorio nacional, tal cual lo conocemos el día de hoy, es una conquista que duró alrededor de 300 años, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver que esta conquista, además, ya dijimos que no es algo, no fue algo rápido, ni fue la conquista general de todo del territorio que actualmente conocemos como México, sino propiamente de México Tenochtitlan. En el libro que les encargo leer,
ustedes van a ver los detalles, por eso me estoy yendo muy rápido, porque si se los cuento ya mejor no leen el libro y lo que quiero es que lo lean. Hay dos tipos de conquista que se dan aquí. Una es la conquista material, es decir, la conquista por la fuerza, la conquista militar, esa es la conquista material, la apropiación o el apropiamiento, la invasión de tierras, de objetos, y la otra es, y volvemos al inicio de esta clase, y la otra es una conquista espiritual, jóvenes, que esa conquista espiritual tiene que ver con la religión. Bueno, pues que si la conquista material tardó mucho tiempo, la conquista espiritual todavía, como ya lo vimos en el video de Todos Santos, todavía sigue en pie de lucha porque no se nos han quitado ciertas tradiciones o ciertas prácticas que tienen que ver con el mundo prehispánico. Y nosotros lo vemos claramente cuando decimos, ay, el niño está enfermo, cúralo del empacho, cúralo del cuajo, vete a ver a la señora que lo limpie con unos huevos y con hierbas. Todas esas prácticas, jóvenes, son prehispánicas y siguen presentes en la actualidad, así que la conquista espiritual, bueno, pues aún sigue. Hay ciertas cosas, entonces tenemos bien claro estas cosas. Es una conquista material y una conquista espiritual. En mis lecturas y en ciertos años de experiencia que llevo, yo agregaría una, ¿no? La conquista del cuerpo, ¿no? Con esto hago referencia al hecho de que las enfermedades jugaron un papel importantísimo en esta conquista. Los mexicas no se hubiesen dejado conquistar fácilmente y no hubiesen perdido probablemente la batalla tan fácilmente si no hubiese sido por el advenimiento de enfermedades. Hasta hace poco no se conocían bien qué enfermedades eran y solo se decía que era la viruela y el sarampión. Cuando después se hicieron estudios de ADN a los cuerpos encontrados y que estaban en tumbas, se ha descubierto que también que muchas personas indígenas han muerto de salmonela. Y entonces esta conquista corporal de la que le hablo, de la que les digo, es más bien lo que permeó a los indígenas y lo que más los disminuyó en un gran porcentaje. Es decir, la guerra que hubo, o las batallas que hubo, ni la conquista religiosa mermó tanto a los indígenas como la invasión de enfermedades que trajeron los españoles a estas tierras y de las cuales el organismo indígena no tenía anticuerpos o defensas para poder sobrevivir. Bien, hay algunas cosas que quiero comentarles en relación a ciertos mitos que se crean cuando nosotros estudiamos esta parte de la historia de México. Primero, se dice que los españoles llegados aquí eran hombres excepcionales, hombres valientes, hombres bragados, hombres hidalgos, ahorita voy a explicar el término hidalgo, hombres de mucha cultura, hombres refinados. Nada más mentira que eso, ¿no? Desde el advenimiento de Cristóbal Colón a estas tierras, hemos visto que llegaron muchos marineros que no eran marineros, que se hicieron a la mar, pero que los sacaron de celdas porque estaban aprisionados por diversos delitos. Desde ahí empieza la historia del advenimiento español, y cuando Hernán Cortés llega a tierras mexicanas, la verdad es que entre sus filas sí traía algunos sacerdotes, sí traía algunas personas
que en España les llaman hidalgos. Hidalgo es un nombramiento que se le da a un español que ha ayudado a las causas de la realeza, pero que aunque tiene un nombre y tiene cierto prestigio en España, es pobre, ¿no? Entonces, la mayor parte de las personas que venían con Hernán Cortés o con los conquistadores eran personas pobres, de escasa cultura, y lo único que tenían en común era que eran sumamente ambiciosos y sabían lo que buscaban. Peter Boyd Bauman Peter Boyd Bauman es un autor de un libro que nos da un índice geobiográfico de las primeras personas llegadas de España a América, y abarca de 1593 a 1519, bueno, este es el libro, ¿no? Y fácilmente en sus páginas describe que las personas llegadas a América, por supuesto, que no eran nadie de la corte española. Miren, si algunas personas llegan a otro lugar, no es porque sean ricos en su lugar propio, ¿no? Es porque están en busca de riqueza, y eso le pasó a los españoles. Así que, si bien es cierto, no todos los hombres españoles que llegaron fueron malos, también es cierto que no todos los españoles llegados, o la mayoría de los españoles, no eran hombres excepcionales, sino hombres dictados o manejados por prejuicios religiosos y sobre todo por ambiciones económicas o de poder. Otra que hay que señalar, otro mito que hay que quitar acerca de esta conquista, es el referente a que los que conquistaron México Tenochtitlan fueron españoles. Es una gran mentira, jóvenes. La realidad prehispánica hacía que muchos grupos indígenas estuviesen en contra de los mexicas. Y es que solo hay que ver el Códice Mendocino para saber cómo estos mexicas creaban en ciertos momentos campañas de invasión también, ¿no? De invasión a ciertos pueblos. En una de estas, página 32 del Códice Mendocino, está el dibujo de Ahuitzol en una de sus campañas y cómo conquista un lugar que se llama Jicochimalco, que ustedes han de conocer perfectamente, ¿no? Y lo describe en este códice como una casa cayéndose, quemándose, y ahí junto el escudo de un jicote, como un escudo, ¿no? Con un jicote que dice abajo Jicochimalco. Estos pueblos conquistados, los tlaxcaltecas, etcétera, tenían que pagar tributos a veces exagerados que los mexicas obligaban a hacer, y por dentro siempre tuvieron ese rencor. No hacían guerra porque los mexicas eran un ejército poderoso y de alguna manera sabían que haciendo guerra contra ellos pues iban a perder. Pero a la llegada de los españoles, la ayuda de la Malinche, de Jerónimo de Aguilar, de Hernán Cortés, y la relación o la comunicación que tuvieron o que pudieron tener con estos grupos, hicieron que Hernán Cortés les dijera: si ustedes me apoyan, yo los libero de todos los impuestos. Imagínense ustedes qué hubiesen dicho. Luego a los tlaxcaltecas pobrecitos toda la historia de México se los ha cargado como traidores. En realidad no eran traidores, en realidad respondían a una realidad específica. Y si a mí me dicen que yo ya no voy a pagar como maestro el impuesto sobre la renta, si voto por tal o cual, pues voto por ese tal o cual que me va a quitar el impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, lo mismo pasó con los tlaxcaltecas, y entonces terminamos diciendo que un puñado, los historiadores se pelean en torno a cuántos españoles traía Hernán Cortés. Hernán Cortés traía entre 600 y 800 españoles. Pues
Ya luego se murieron unos porque los mataron, etcétera, etcétera, y habrán quedado unos 500 españoles. Y de esos 500 españoles es imposible, es ilógico pensar que 500 españoles pudiesen conquistar una ciudad de México Tenochtitlan con 250,000 habitantes. O sea, es imposible. Entonces, ¿cómo lo lograron? Bueno, Bernal Díaz del Castillo y Armando Matos publican cantidades que se aproximan un poquito más a la realidad, en el sentido de decir que Hernán Cortés, cuando invade México Tenochtitlan, traía entre 500 y 600 españoles y 75,000 indígenas, de modo tal que los conquistadores de México Tenochtitlan, y que quede bien claro, no han sido los españoles jóvenes, sino han sido los propios grupos indígenas que estaban en contra de los mexicas. Para quitar otro mito, voy a subrayar otro tercer mito. La conquista de México fue un éxito inmediato, nada más irreal que eso. Lo acabo de explicar. Es decir, cuando nosotros decimos que la conquista fue un éxito inmediato, eso es una mentira. Si México Tenochtitlan tardó en caer de 1519 a 1521 y esos son 2 años, pues no es pronto, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que en 8 días ya cayó México Tenochtitlan, así que 2 años es un periodo de por sí ya largo. Pero si me voy fuera de Mesoamérica, entonces tendría yo que exponer, y eso de historia hay poco, tendría yo que exponer cómo cayeron los grupos chichimecas. Y si es que cayeron los grupos chichimecas fue porque los españoles descubrieron en Zacatecas, región aridoamericana, minas de oro y plata. Y entonces tuvieron como necesidad ir a Zacatecas. Pero en los caminos los chichimecas los asaltaban, los mataban, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hizo crear una política de invasión, de conversión y hasta de matanza de aquellos grupos chichimecas. Y no fue en 1521, sino ya fue hasta el siglo XV. Esto me hace pensar que la conquista no fue un éxito inmediato, sino que fue todo un proceso. Les estoy hablando de conquista material, al menos, pero imagínense ahora la conquista espiritual. Es decir, mandar a unos frailes a que caminen y a que hagan algún convento en pleno Aridoamérica y que éste sea aceptado, habrá sido una tarea totalmente titánica. La otra conquista, la que les hablaba yo y la que yo les compartía y quería yo agregar, la de los cuerpos, esa fue más inmediata que las dos anteriores. Bueno, otro mito que hay que quitar, que la comunicación fue eficaz. Desgraciadamente, Hernán Cortés solo tenía 2 intérpretes, Jerónimo de Aguilar y la Malinche. Ni Jerónimo de Aguilar era maya, de modo tal que no conocía todas las acepciones mayas y todos los dialectos mayas que se puedan hablar en la península de Yucatán, ¿no? Por ejemplo, yo me sé algunas palabras en náhuatl, y mientras en Tehuacán se saluda a la gente como panolcino, arriba en Zongolica dicen panolti, y en Temascalapa dicen panolte. Y ese panolte, panolti, panolcino, aunque significan un saludo, buenos días, ya no es el mismo. Ahora imagínense, en esas épocas, los mayas, ¿cuántas diferencias lingüísticas había del maya? Obviamente Jerónimo de Aguilar no se sabía todas. Obviamente la Malinche no se sabía ni todo el maya ni todo el náhuatl. Entonces, las traducciones que se le hacían a Hernán Cortés, en general, pudieron ser ciertamente deficientes y hacer que Hernán Cortés pensara de una forma que no era.
Así, por ejemplo, los indígenas en náhuatl preguntan, es decir, los españoles cuando te saludan, o nosotros mismos cuando saludamos, nosotros agarramos y decimos, ¿cómo estás? Haciendo referencia al hecho de cómo está tu cuerpo o cómo te encuentras tú por fuera. El náhuatl, por ejemplo, no me sé cómo, es que me parece que se dice Tlentitohuanoyolo, y no te preguntan cómo estás por fuera, eso significa qué dice tu corazón. Y estas diferencias que existen entre el español y el náhuatl hacen que no se comprenda muy bien lo que uno dice y lo que el otro dice, o el marco en el que estas palabras se explican. Así que yo creo que la comunicación eficaz no se dio por estas dificultades lingüísticas. Luego, hay otro tema que tenemos que ver, que si los españoles eran superiores, normalmente se nos pinta que el español o el venido de Europa es superior al americano o al indígena. Esto es una gran mentira. Probablemente era superior en cuanto a armamento militar, porque nosotros no manejábamos, bueno, nosotros no, digo, los indígenas, los mexicas, no manejaban acero de las espadas, tampoco manejaban pólvora, que son los cañones y que son los arcabuces que ellos traían. En ese sentido podríamos entender la superioridad militar, pero no superioridad cultural, jóvenes. El mexicano de hoy, con una amalgama cultural que nos hace ser orgullosamente mestizos. Y con mestizo me quiero referir al hecho de que aún persisten en nosotros elementos españoles, por supuesto, por ejemplo la religión, pero que subsisten en nosotros elementos prehispánicos que sin quererlo, sin saberlo, pertenecen o permanecen en el inconsciente o en el subconsciente de los mexicanos de la actualidad. Así, por ejemplo, elementos culturales como la lengua. Nosotros seguimos utilizando la palabra elote, que viene de elot. Nosotros seguimos utilizando la palabra chili, que es Chile. Nosotros seguimos utilizando la palabra, ahorita que pasó Todos Santos, tamal, que en náhuatl significa envuelto. Nosotros utilizamos la palabra mole, que viene del náhuatl, que significa moli. Nosotros seguimos utilizando la palabra papalote. Vamos a pintar un papalote y viene de la palabra papalot, que significa mariposa. Nosotros seguimos utilizando la palabra metate. Las viejitas, tal vez ustedes en su casa todavía tengan un metate, y metate significa piedra de moler. Y también nosotros utilizamos la palabra metlapile, que significa el hijo del metate, etcétera, jóvenes, ¿no? En niveles lingüísticos está presente. En niveles culturales o en niveles de cosmovisión, como ya lo dije en el video pasado de Todos Santos, están presentes los mexicas. Esta concepción de los nahuales, de esas personas que se cambian, se transforman de un animal, de una persona a un animal, que hacen travesuras en la casa del vecino, eso es totalmente mexica. Prehispánico. Otra, por ejemplo, mi abuelita me decía, espántate al tecolote porque está cantando, y dicen que eso es malagüero. Los mexicas tienen una lista de malagüeros en donde dicen que cuando el tecolote canta, el indio muere. Bueno, esas costumbres todavía siguen presentes en nosotros, así que no podemos decir que la superioridad española
es una realidad. Nosotros somos evidentemente mestizos, ¿no? Aunque hay algunas personas que se sienten españolas, bueno, pues la verdad es que no. O sea, el mexicano, digo, puede ser español porque tengas la nacionalidad española, yo no digo nada en ese aspecto. Pero en esencia eres mexicano cuando haces uso de todos estos elementos prehispánicos todavía y de todos estos elementos españoles, los conjugas y entonces eres un mexicanote, ¿no? A todo orgullo y con mucho respeto y hacerse respetar por los demás, ¿no? Pues bien, estos son los mitos de la conquista que hemos quitado, que hemos ya desfavorecido porque pues no son verdad. Y esta es la conquista en términos generales. Específicamente, ya vamos a especificar, específicamente, ustedes conocerán la conquista si leen el libro que se llama La visión de los vencidos de Miguel León Portilla, de la página 21 a la página 145. Han de decir, eso está muy grande, maestro. Está muy grande, pero está muy divertido, es muy entretenido el libro. Es de verdad la oportunidad de que ustedes lean un libro que tiene presencia a nivel mundial. Es excelente este libro, lo van a tener que leer, me van a entregar un reporte de este libro. No quiero que sea un reporte grande, tendrá que ser de 3 a 4 cuartillas, de 3 a 5 cuartillas, jóvenes, de 3 a 5 cuartillas su reporte. Por WhatsApp les voy a indicar la fecha que quiero para que me lo entreguen, les voy a dar el tiempo suficiente y para que ustedes puedan aprender cómo es que se dio la conquista. De verdad que el que lo empiece a leer ya se va a dar cuenta de las características de cómo el choque cultural causó tantos problemas con esto de la conquista. Por WhatsApp me envían, o por abajo en comentarios, me envían cualquier duda que tengan acerca del trabajo y entonces ya nos estaremos viendo y espero que el libro sea de su agrado. No tengo otra cosa que agregar, jóvenes. Este es el tema de la conquista. Muchas gracias por su atención. Espero verlos en la próxima y que todo sea para bien. Muchas gracias.